El Concilio de Nicea, cuando la fe se convirtió en herramienta de dominio, introducción atmosférica y planteamiento del misterio, dicen que la historia de la humanidad no se escribe con tinta, sino con decisiones tomadas en cuartos silenciosos, lejos de los ojos del pueblo. Decisiones que cambian la dirección de imperios, que dictan lo que se debe creer, lo que debe olvidarse y lo que debe temerse. Una de esas decisiones, quizá una de las más influyentes de todos los tiempos, ocurrió hace más de 17 siglos en un lugar llamado Nicea, cuando el sol del verano iluminaba los muros de un imperio al borde del desmembramiento. Allí, en medio del incienso, los murmullos y el eco de los pasos de sacerdotes convocados desde todos los rincones de la tierra conocida, se llevó a cabo un encuentro que alteraría para siempre la naturaleza de la fe, del poder y de la verdad. Antes de Nicea, el cristianismo era un río de múltiples brazos. Existían enseñanzas diversas, evangelios distintos, interpretaciones contradictorias sobre la figura de Jesús, sobre su mensaje, sobre su verdadera esencia. Algunos lo veían como hijo de Dios, otros como un gran maestro iluminado, otros más como un profeta transformador o incluso un ser puramente humano cuya elevación se debía a su sabiduría y no a una naturaleza divina. Por siglos, estas visiones convivieron en tensión, chocando y mezclándose como corrientes indomables en tiempos de tormenta. Y sin embargo, ninguna poseía el dominio absoluto, ninguna era oficial, ninguna era la única. Pero el emperador Constantino, rodeado por su propio laberinto de guerras, rebeliones y fracturas internas, comprendió algo que cambiaría para siempre la historia. Comprendió que una fe sin forma podía convertirse en un arma, pero una fe con estructura podía convertirse en un imperio. Entendió que la religión, aquella fuerza intangible que habitaba el alma de millones, podía ser moldeada como arcilla y convertida en un cimiento político, sólido, uniforme, útil para sostener las columnas de un mundo en ruinas. Así nació la idea de convocar a Nicea, y no fue un acto espiritual, como a veces se repite en libros y homilías. Fue una estrategia, en una jugada maestra, una operación precisa para extinguir la multiplicidad y forjar una sola verdad, una sola lectura, un solo Dios bajo una sola interpretación. El emperador no quería contemplación, quería unidad. No buscaba respuestas, buscaba control. Cuentan los textos antiguos que más de 300 obispos viajaron durante semanas, atravesando montañas, desiertos y mares para llegar a aquella reunión que, según se decía, definiría el destino del cristianismo. Pero nadie sabía realmente lo que les esperaba. Nadie sabía que se decidiría. Nadie sabía que, sin darse cuenta, estaban participando en la ingeniería espiritual más profunda jamás diseñada por manos humanas. Imagina el escenario en un salón vasto, con columnas que se elevaban hacia un techo oculto por la penumbra. Los obispos, vestidos con túnicas gastadas, se acomodaban en bancos de madera, mientras el susurro de sus debates flotaba como un murmullo ancestral. En el centro del recinto, una mesa larga, pesada, hecha de madera oscura, donde se colocarían rollos, evangelios, cartas y testimonios provenientes de diferentes comunidades. Documentos que, sin saberlo, estaban a punto de ser sometidos a una especie de juicio silencioso, donde algunos serían aceptados como sagrados y otros condenados al olvido. Porque Nicea no fue solo un concilio, fue una criba, un filtro definitivo, el origen de lo permitido y lo prohibido, de lo sagrado y lo herético, de la ortodoxia y de la sombra. Pero nadie lo sabía aún. Nadie imaginaba que dentro de aquellas paredes, la esencia misma de la fe sería moldeada a conveniencia de un poder que necesitaba unificar a pueblos divididos por guerras, culturas, lenguas y creencias. Nadie entendía que estaban siendo testigos del nacimiento de una verdad oficial, una verdad que siglos después sería defendida como divina, pero que en su origen fue política. Mientras el aire se cargaba con el aroma del incienso y el calor del verano hacía brillar las columnas como si estuvieran vivas, los obispos comenzaron a discutir la cuestión central, el misterio que partía al cristianismo en dos caminos irreconciliables. ¿Quién era realmente Jesús de Nazaret? ¿Un ser humano escogido por Dios o un Dios encarnado desde el origen? La respuesta no era solo teológica, era estratégica, porque una figura divina consolidaba autoridad, obediencia y estructura vertical. Un maestro humano, en cambio, daba lugar a interpretación, cuestionamiento y diversidad. Y la diversidad era lo último que quería el emperador. Ese fue el momento en que la fe dejó de ser un movimiento espiritual para convertirse en un instrumento de cohesión. Y, como toda herramienta,
podía usarse para construir. Oh, Paradominar. Mientras escuchas estas palabras, quizá te preguntas cuántas verdades nacieron allí y cuántas fueron enterradas. Cuántas voces fueron celebradas y cuántas fueron silenciadas. Cuántos textos antiguos desaparecieron tras aquella reunión que, envuelta en un halo de santidad, quizá fue más un consejo político que un encuentro divino. Antes de continuar, te invito a suscribirte si sientes que esta historia te está abriendo los ojos a un pasado que pocos se atreven a examinar. Porque lo que viene a continuación desciende aún más profundo, hacia el corazón del misterio, el día en que un concilio decidió cuál sería la verdad y cuál sería eliminada. Para comprender la magnitud del concilio de Nicea, debemos regresar a los años previos a aquel encuentro que marcaría el destino del mundo espiritual. Eran tiempos inciertos, tiempos quebrados. El Imperio Romano tambaleaba entre invasiones, luchas internas y una profunda desesperanza que se extendía como un eclipse sobre sus ciudades. Las guerras habían devorado recursos, fracturado provincias y convertido la antigua gloria romana en un mosaico de tensiones que parecía imposible recomponer. Y en medio de aquella oscuridad, surgió una pregunta que inquietaba a emperadores y generales por igual: ¿cómo unificar un imperio que ya no creía en los mismos dioses, ni hablaba los mismos idiomas, ni defendía los mismos valores? La respuesta, para muchos, parecía encontrarse en un movimiento que hasta entonces había sido perseguido. Un movimiento que, pese a las torturas, ejecuciones y prohibiciones, seguía creciendo, claro y fuerte como una llama que se niega a apagarse. El cristianismo, pero no el cristianismo que conocemos hoy, sino uno disperso, fragmentado, diverso, casi irreconocible para la mente moderna. No existía un solo relato, no existía un solo evangelio, no existía una sola manera de entender la figura de Jesús. Existían múltiples comunidades, cada una con sus propios textos, enseñanzas y ritos. Imagina por un instante este escenario en Alejandría. Los cristianos gnósticos hablaban de Jesús como un ser de luz, un mensajero que enseñaba el conocimiento secreto que liberaba a las almas de la materia. En Siria, se hablaba de un maestro radical que predicaba justicia y transformación interior. En Roma, algunos grupos lo consideraban hijo divino desde el principio, mientras que otros afirmaban que su divinidad había sido otorgada tras la resurrección. Incluso existían movimientos que negaban totalmente su naturaleza divina, describiéndolo simplemente como un hombre extraordinario. Y allí radicaba el problema para el emperador Constantino: ¿cómo convertir esa diversidad en un arma política? ¿Cómo unificar un imperio entero si ni siquiera la fe que pretendía adoptar era una sola? Constantino vio algo que pocos vieron ante el cristianismo. Con todas sus contradicciones, podía funcionar como una estructura de poder, pero solo si eliminaba sus múltiples ramas y establecía una sola versión oficial, solo si convertía lo espiritual en ley, solo si reemplazaba los mitos antiguos de Roma por una fe unificada, diseñada para consolidar la autoridad del trono. Y así, Nicea se convirtió en mucho más que un encuentro religioso. Fue el laboratorio donde se moldeó la primera arquitectura teológica oficial del cristianismo. Fue el lugar donde se establecieron los cimientos de lo permitido y lo prohibido, lo ortodoxo y lo herético, lo que debía enseñarse y lo que debía desaparecer. El debate central giraba en torno a un obispo llamado Arrio, cuya visión del cristianismo desafiaba la noción de que Jesús fuera eterno e igual al Padre. Según Arrio, Jesús había sido creado, lo que implicaba que no compartía la misma esencia divina. Esta idea, conocida como arrianismo, encendió una polémica sin precedentes. Si Jesús no era igual al Padre, entonces la estructura de poder espiritual se desmoronaba. Perder la divinidad absoluta de Jesús era perder la columna vertebral de un movimiento que el emperador quería convertir en su herramienta de cohesión. Por otro lado, los opositores de Arrio, liderados por Atanasio y otros obispos, defendían la idea de que Jesús era consustancial con el Padre, es decir, de la misma esencia, igual, eterno. Esta visión reforzaba la autoridad divina y permitía estructurar una jerarquía espiritual rígida, donde todo descendía desde un origen celestial único, una visión perfecta para un imperio que necesitaba, con urgencia, una narrativa sólida para sostener su unidad desgarrada. Pero detrás de estos argumentos teológicos se escondían maniobras políticas silenciosas. Se sabe que Constantino, aunque oficialmente no intervenía en los asuntos doctrinales, presionó, sugirió y manipuló para que los obispos adoptaran una postura que fortaleciera su proyecto imperial. No fue una búsqueda de verdad, fue una búsqueda de orden. No fue un acto espiritual, sino administrativo. No fue devoción, sino estrategia. Durante semanas, los obispos debatieron, discutieron
se enfrentaron. Algunos textos apócrifos fueron revisados solo para luego ser descartados. Otros fueron anotados, comparados y finalmente suprimidos. Evangelios enteros quedaron fuera del canon que vendría poco después, relegados al silencio absoluto. Cuentas antiguas narran que ciertos documentos fueron destruidos para evitar futuras disputas, mientras que otros fueron escondidos, esperando quizá un futuro en el que la humanidad pudiera escucharlos sin riesgo. Nicea no solamente declaró la naturaleza divina de Jesús, también definió reglas, fechas sagradas, procedimientos disciplinarios y decretos que moldearían la estructura interna de la Iglesia por siglos. Fue el punto donde el cristianismo dejó de ser un movimiento espiritual para convertirse en una institución alineada con el poder imperial. Y mientras todo esto sucedía dentro de un palacio adornado con mármol y seda, el pueblo común permanecía ajeno a las decisiones que definirían su fe y su destino espiritual durante generaciones. Nadie fuera de aquellos muros sabía que se estaban consolidando las bases de un nuevo orden religioso, uno que reescribiría historias, reinterpretaría símbolos y decretaría que era verdad y que sería catalogado como herejía. Antes de avanzar a la siguiente sección, te invito a suscribirte si sientes que hay algo inquietante en esta historia, algo que no cuadra, algo que sugiere que la fe que conocemos podría haber sido construida tanto por la devoción como por la política, porque lo que sigue revelará cómo estas decisiones no solo transformaron una religión, sino la manera en que entendemos la espiritualidad misma. Para comprender lo que ocurrió en Nicea, no basta con mirar las decisiones políticas o los decretos doctrinales. Necesitamos mirar más profundamente, hacia un territorio menos visible, pero infinitamente más poderoso a la mente humana, porque lo que aquel concilio definió no solamente moldeó los rituales y las prácticas religiosas, sino que reconfiguró la manera en que millones de personas entenderían su propia existencia, su propósito, su identidad espiritual y hasta el significado de la divinidad. Nicea no fue un debate entre teólogos, fue una intervención quirúrgica sobre la conciencia colectiva. La espiritualidad humana antes de Nicea era un vasto océano lleno de matices, visiones y metáforas. Cada comunidad cristiana, cada maestro, cada texto compartía una forma distinta de mirar el alma. Para algunos, la salvación era conocimiento interior. Para otros, era transformación ética. Para algunos, era el despertar del espíritu. Para otros, era la unión mística con lo divino. Pero Nicea necesitaba algo más simple, más manejable, más apto para convertirse en columna ideológica del imperio. Necesitaba una narrativa única. Esa narrativa debía ser limpia, vertical, sin ambigüedades. Una narrativa que definiera quién era Dios, quién era Jesús, quién tenía la autoridad para interpretar la verdad y quién debía obedecer. Una narrativa capaz de viajar por las provincias del imperio como una nueva ley, estableciendo fronteras claras entre lo aceptado y lo maldito, entre lo correcto y lo prohibido. Lo que antes era un río caudaloso se convirtió en un cauce rígido, delimitado por muros doctrinales. Pero, ¿qué significa esto para la mente humana? Significa algo enorme. Significa que las posibilidades interiores del individuo fueron reducidas, que la experiencia espiritual antes tan diversa, tan libre, tan abierta a la exploración, quedó encerrada en un marco hermético donde solo existía una interpretación válida, donde la relación con lo divino pasó a medirse bajo la lente de un dogma y no de una vivencia, donde el pensamiento se convirtió en cumplimiento, donde la duda fue castigada y la curiosidad silenciada. Imagina la transformación antes de Nicea. Muchos grupos consideraban que cada persona podía acceder al conocimiento interior por sí misma, que el alma tenía una chispa divina capaz de iluminar todo el camino espiritual. Pero tras Nicea, la verdad no estaba en el interior, sino en la autoridad. Ya no era el individuo quien buscaba la luz, sino la institución quien la otorgaba. Y aquel cambio, casi imperceptible al principio, reorganizó por completo la psicología humana. Nicea moldeó el miedo. Miedo a equivocarse en la fe, miedo a pensar distinto, miedo a contradecir lo que había sido definido como incuestionable, miedo a hablar, a cuestionar, a preguntar, miedo a leer los textos prohibidos, miedo a creer que uno podía conectarse directamente con Dios sin mediación alguna. Ese miedo fue útil porque construyó uniformidad, construyó obediencia, construyó silencio, pero también moldeó la esperanza de que todo estaba ordenado por una verdad única, la esperanza de que seguir las normas y las creencias oficiales garantizaba salvación, la esperanza de que la palabra de los líderes espirituales era inmutable, perfecta, infalible, la esperanza de que no había necesidad de buscar más allá,
que lo entregado por el concilio era suficiente, que cualquier otro camino era peligroso. Aquí surge la pregunta incómoda: ¿cuántas de nuestras creencias actuales nacieron de esa arquitectura mental impuesta hace siglos? ¿Cuántas ideas sobre la divinidad, la culpa, la virtud, la redención o el pecado provinieron de decisiones políticas disfrazadas de revelación? ¿Cuánto de nuestra espiritualidad es realmente nuestra? ¿Y cuánto es herencia de una estructura diseñada para sostener un imperio? Nicea también impactó la manera en que las personas comprendían su propia identidad interior. Antes, muchas corrientes cristianas hablaban de la humanidad como un puente entre lo material y lo espiritual, como un reflejo de lo sagrado. Pero tras Nicea, la humanidad quedó subordinada. El poder espiritual residía en la figura divina y en la institución que hablaba en su nombre. El ser humano dejó de ser un participante activo del misterio y se convirtió en receptor pasivo de verdades ajenas. Este desplazamiento dejó huella durante siglos. Las voces que impulsaban una espiritualidad introspectiva fueron convertidas en herejía. Las enseñanzas que proponían que cada individuo podía alcanzar la iluminación interior fueron silenciadas. Los textos que hablaban de un Jesús humano y sabio, maestro de transformación y conciencia, desaparecieron entre llamas o quedaron ocultos durante generaciones. Solo la narrativa aprobada por Nicea sobrevivió, convertida en cimiento de la cultura occidental. Y así, sin que nadie lo notara, se instaló un nuevo mapa mental. Un mapa donde lo sagrado se encontraba lejos, inaccesible, mediado. Un mapa donde pensar diferente se volvió peligroso. Donde la espiritualidad libre se convirtió en amenaza. Donde el alma dejó de ser un territorio para explorar y se convirtió en un territorio para obedecer. Todo esto plantea un interrogante profundo: ¿cuánto de la espiritualidad moderna está formada por esa ingeniería doctrinal? ¿Cuánto de nuestra visión del cielo y del infierno, del bien y del mal, del pecado y la redención proviene realmente de las enseñanzas originales? ¿Y cuánto fue reorganizado, redefinido, reescrito para servir a los intereses de un imperio? Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti quiere mirar más allá de la historia oficial. Suscríbete si sientes esa inquietud, porque en la siguiente sección entraremos en el territorio más oscuro, el lugar donde se decidieron qué textos vivirían y cuáles serían enterrados, qué ideas serían proclamadas eternas y cuáles serían borradas del tiempo. La pregunta no es solamente qué pasó en Nicea, sino qué fue lo que Nicea hizo desaparecer. La revelación oculta en los textos que desaparecieron, las ideas que se silenciaron y el precio de una verdad oficial para comprender la verdadera profundidad del concilio de Nicea. Debemos abandonar por un instante los pasillos del poder romano y entrar en un territorio más silencioso, más frágil y más inquietante, el de los textos perdidos. Porque si Nicea fue la coronación de una verdad oficial, también fue el entierro ritual de muchas otras verdades que respiraban en las sombras. Verdades que hablaban de un Jesús distinto, de una visión espiritual más libre, de una humanidad más conectada con lo divino, de un mensaje menos político y más trascendente. En aquel concilio, los obispos no solo debatieron la naturaleza de Jesús, también empezaron a delinear lo que más tarde sería el canon bíblico, la selección final de los textos considerados sagrados. Aquella selección no ocurrió completamente en Nicea, pero sí comenzó allí, como una consecuencia inevitable de la decisión doctrinal. Una fe unificada necesitaba un libro unificado. Una verdad oficial necesitaba un conjunto de textos que la sostuvieran, que la protegieran, que la justificaran. Lo demás, lo que contradijera, lo que cuestionara, lo que mostrara otras dimensiones, debía desaparecer. Imagina durante un instante la escena que pocos narran: anrollos extendidos sobre mesas de madera, escritos en lenguas diversas, cargados de simbolismos, narraciones y visiones que nunca llegarían a las manos del pueblo. Evangelios como el de Tomás, que veía a Jesús como un maestro de sabiduría interior. Evangelios como el de María Magdalena, que revelaban un conocimiento espiritual profundo, donde la iluminación provenía de la experiencia personal y no de la obediencia institucional. Evangelios como el de los egipcios, donde la figura de Cristo era descrita de maneras que hoy parecerían casi heréticas, y el Evangelio de los hebreos, uno de los más antiguos, donde Jesús aparecía como un ser humano lleno de matices, cercano y simbólico, diferente del Cristo divino fijado después por las decisiones imperiales. Esos textos no desaparecieron por accidente, desaparecieron porque representaban otra clase de cristianismo, un cristianismo menos centralizado, más libre, más interior, menos dependiente del poder político. Representaban escuelas que hablaban de un conocimiento directo del alma, de un despertar personal, de una verdad que no necesitaba intermediarios. Y ese tipo de espiritualidad, para el proyecto imperial, era peligrosa. Muchas comunidades cristianas de los primeros siglos hablaban de un Jesús humano que enseñaba la autosanación interior. Enseñaban que el reino estaba dentro,
que la chispa divina habitaba en cada persona, que la verdadera transformación era un proceso consciente, no una obediencia a normas externas. Esas ideas ponían el poder espiritual en manos del individuo, y el poder, una vez entregado al individuo, no regresaba fácilmente a la institución. Por eso era necesario construir un relato diferente, uno sólido, incuestionable, blindado, uno que hablara no del despertar interior, sino de la obediencia a una estructura, uno que no dependiera de la experiencia personal, sino de la autoridad única, uno que relegara al individuo a un rol pasivo, receptor de una verdad que venía desde arriba y no desde dentro. Y así comenzó una operación silenciosa, casi invisible, pero devastadora, a la eliminación de otros relatos. No todos fueron destruidos, pero sí marginados. Copias enteras se perdieron en el tiempo, otras fueron ocultadas deliberadamente, y algunas sobrevivieron solo porque comunidades aisladas las protegieron como tesoros prohibidos. El descubrimiento de los manuscritos de Nag Hammadi, muchos siglos después, revelaría que aquellos textos existían, que habían sido reales, que habían circulado y que hablaban de un cristianismo que pudo haber sido muy distinto del que el mundo conoció. Pero la eliminación de textos no fue lo único. También se suprimieron ideas. Se silenció la noción de que cada persona tenía un acceso directo a lo divino. Se borraron relatos donde Jesús instruía a sus discípulos en secretos del alma, que hoy llamaríamos herramientas de conciencia. Se condenaron movimientos enteros, como el gnosticismo, que veía la existencia como una búsqueda interior hacia la luz. Incluso la figura de María Magdalena, respetada como maestra espiritual en muchas comunidades antiguas, fue degradada durante siglos para evitar que su papel de liderazgo contradijera la nueva estructura vertical. La pregunta que surge es inevitable. ¿Cuántas visiones de la espiritualidad se sacrificaron para consolidar una sola doctrina? ¿Qué habría sido del mundo si Nicaea hubiese acogido la diversidad en vez de aplastarla? ¿Cómo serían nuestras creencias si el mensaje de introspección, conciencia y despertar hubiese tenido el mismo peso que el mensaje de obediencia y sumisión? Nicaea decidió que era ortodoxia y que era herejía. Pero esos términos no eran espirituales, eran políticos. Ortodoxia era lo que fortalecía el proyecto imperial. Herejía era lo que amenazaba su control. Nada más, una simple línea trazada por manos humanas, no por la divinidad. Y esa línea tan delgada y tan poderosa organizó el mundo espiritual por siglos. Creó dogmas, guerras religiosas, persecuciones, inquisiciones y silencios. Determinó las bases de la fe de millones de personas que jamás supieron que su visión de lo sagrado había sido moldeada hace siglos por un grupo de hombres reunidos bajo la presión de un emperador que necesitaba salvar su imperio. En esta historia, la fe no fue la protagonista, lo fue el control. Pero lo más inquietante es que muchas de esas ideas que fueron prohibidas hablaban de libertad interior, de poder personal, de despertar. Ideas que hoy resurgen lentamente como ecos de un pasado enterrado, recordándonos que quizá la espiritualidad verdadera no está en lo que nos dijeron, sino en lo que fuimos silenciados para no descubrir. Lo que viene en la última sección no busca acusar, sino abrir una ventana hacia una reflexión mucho más profunda. Porque detrás de estas decisiones no solamente está la historia de una religión, sino la historia de cómo un imperio definió lo que debíamos creer. Y ese eco sigue vivo hoy. Cuando hablamos del Concilio de Nicea, solemos imaginar un evento lejano, estático, perdido entre los pliegues envejecidos de la historia. Pero Nicea no es pasado. A Nicea es presente. Su sombra se extiende silenciosa sobre la forma en que millones de personas entienden su fe, su espiritualidad y hasta su propia identidad interior. Fue allí, en aquel salón impregnado de incienso y murmullos, donde no solo se decidió que debía creer un imperio, sino que debía olvidar. Y ese olvido, repetido durante generaciones, se convirtió en herencia espiritual para gran parte del mundo. Lo que hace Nicea tan inquietante no es únicamente lo que decretó, sino lo que silenció, porque toda verdad oficial tiene un precio, y ese precio siempre es la desaparición de otros caminos. La espiritualidad que emergió de aquel concilio fue sólida, estructurada, poderosa, pero también fue una espiritualidad vigilada, administrada y cuidadosamente delimitada, una espiritualidad que no permitía desviaciones, una espiritualidad construida para sostener un proyecto político antes que un despertar interior. Y sin embargo, algo curioso ocurre cuando una verdad es impuesta por la fuerza en aquello que intenta suprimirse. No desaparece del todo, se transforma en susurro, en eco, en sombra persistente que espera a ser redescubierta. Durante siglos, comunidades secretas conservaron ideas que Nicea había intentado borrar, textos escondidos en cavernas, rollos ocultos bajo la arena,
enseñanzas transmitidas en voz baja para evitar la persecución. Era como si la humanidad, en algún rincón profundo de su memoria colectiva, se resistiera a aceptar una única versión de lo divino, porque la mente humana no está hecha para la uniformidad absoluta, está hecha para buscar, para cuestionar, para explorar. Y cuando se la encierra dentro de una estructura rígida, tarde o temprano encuentra una grieta por donde escapar. Esa grieta, en el caso de Nicaea, comenzaron a abrirla los místicos, los buscadores, los sabios que no aceptaron el cierre del mundo espiritual a manos de un concilio imperial. Con el paso del tiempo, los fragmentos prohibidos comenzaron a resurgir. El hallazgo de los manuscritos de Nag Hammadi en el desierto egipcio reveló evangelios que el mundo creía perdidos para siempre. Textos que hablaban de un Cristo más humano, más cercano, más interior. Textos donde la búsqueda espiritual era un viaje hacia la conciencia y no hacia la obediencia. Textos donde la divinidad no estaba fuera, sino dentro del individuo. Aquellos descubrimientos no solo sorprendieron a los historiadores, sino que reactivaron un debate que llevaba siglos dormido. ¿Qué habría pasado si Nicaea hubiese permitido la coexistencia de múltiples visiones? ¿Qué habría sido de nuestra cultura si la espiritualidad hubiese mantenido su diversidad original? Esa pregunta no tiene respuesta clara, pero sí nos deja una certeza. A la historia que heredamos es solo una entre muchas posibles. La verdad que conocemos es únicamente la que sobrevivió al filtro del poder. La espiritualidad que domina en gran parte del mundo es la que fue institucionalizada, no necesariamente la que nació del mensaje original de Jesús o de las experiencias de sus primeros seguidores. Y esa reflexión abre un abismo fascinante. Cuánto de nuestra comprensión del bien y del mal, del cielo y de la tierra, del alma y del destino, proviene realmente de un evento humano ocurrido en Nicaea. A lo largo de los siglos, esa verdad oficial dio forma a reinos, a leyes, a guerras y a identidades. Se convirtió en cimiento de la cultura occidental. Definió lo permitido y lo prohibido, lo sagrado y lo profano. Pero más allá del poder político y religioso, definió algo aún más profundo en la relación íntima del individuo con lo divino. Nicaea trasladó el eje espiritual desde el interior hacia el exterior, desde la vivencia personal hacia la institución, desde la experiencia hacia el dogma. Pero hoy, lentamente algo cambia. El mundo moderno ha comenzado a reencontrarse con las voces antiguas, con los textos olvidados, con las visiones que habían sido condenadas al silencio. Las personas vuelven a preguntarse si la espiritualidad puede ser más amplia, más libre, más interior. Si la conexión con lo divino no necesita permiso ni intermediarios. Si la verdad puede ser un viaje personal en lugar de una imposición colectiva. Este resurgir no es casualidad, es un recordatorio ancestral de que la búsqueda de significado nunca podrá ser completamente controlada, que por más concilios, decretos o dogmas que existan, el espíritu humano siempre encuentra la manera de mirar más allá de lo establecido. El misterio nunca desaparece, solo es. Y aquí, frente a esta historia que mezcla política, religión y poder, surge una reflexión inevitable. En lo que Nicaea construyó fue monumental, pero también fue incompleto. Desde sus decisiones surgió una estructura de fe que gobernó durante siglos, pero esa estructura dejó afuera otras miradas que podrían haber enriquecido nuestra comprensión del mundo. Miradas que pudieron haber ofrecido un enfoque menos basado en el miedo y más en la conciencia, menos en la obediencia y más en el despertar interior, menos en la uniformidad y más en la diversidad espiritual. Quizá ese sea el verdadero legado oculto del Concilio de Nicaea, recordarnos que toda verdad que nace del poder debe ser examinada con cuidado, que no basta con aceptar lo que se nos entrega, sino que debemos explorar lo que se nos oculta, que comprender nuestra espiritualidad requiere mirar tanto a la luz como a la sombra, tanto a lo oficial como a lo prohibido. Y si algo queda claro después de recorrer esta historia, es que el misterio continúa, que quizá las preguntas que nacieron en Nicaea aún no han sido respondidas del todo, que todavía quedan fragmentos escondidos bajo el polvo del tiempo, esperando a aquel que quiera mirar sin miedo. Si sientes que este viaje te abrió los ojos a una parte de la historia que rara vez se cuenta, te invito a suscribirte y seguir explorando estas sombras conmigo, porque el mundo está lleno de verdades enterradas, y este canal existe para desenterrarlas. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes